mientras que yo conduzco el programa. ¿Ustedes les parecen? Aprovechan minuto a minuto para comer hasta la comida de bebés que vamos a hablar en un ratito nada más. Bueno, les quiero contar que tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Cintia Mariñaski. Vamos a estar hablando de las caídas, de la operación de cadera en un ratito nada más, que sería la consecuencia o la peor consecuencia de no prevenir justamente cosas que podemos prevenir en casa, especialmente donde mayormente ocurren este tipo de accidentes. Podemos empezar a modificar situaciones que harían que este riesgo de caernos y de terminar en una operación de cadera nos ocurra. ¿Cómo va, Cintia? Muy bien, gracias por invitarnos, ayudarnos un placer a difundir estos temas. Son muchas las caídas. Son muchas. Y son muchas las personas, adultos mayores, que sufren de este problema. Exacto. Y terminan, lamentablemente, con una operación de cadera. Exactamente. Mira, quiero contarte que para nosotros, cuando se presenta una caída, una luz roja de alerta se prende y nos dice: vamos a trabajar, vamos a investigar, ¿qué pasa? Sí. Mira, nosotros en nuestro interrogatorio, nuestra entrevista que hacemos a los pacientes, a las personas que tratamos, tenemos una pregunta que dice: ¿usted se cayó alguna vez, sufrió alguna caída? Es de rigor esa pregunta. Si la persona contesta sí, una o más de una, ahí lo subrayamos en rojo, estamos alertas y comenzamos a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Qué circunstancias rodearon a ese evento de precipitarse contra el suelo? Claro. Y ahí empezamos a indagar y buscamos qué pasa en el entorno, en el medio donde la persona vive, donde se desplaza, en donde transita. ¿Qué pasa ahí? Por eso es muy interesante el trabajo en el domicilio de nuestros mayores. Ahora vamos a repasar, porque inclusive Cintia menciona lo de las caídas. No todo el mundo se termina precipitando frente al suelo. Vos te podés tropezar con algo, te podés tropezar inclusive con una baldosa que no está en buen estado en la acera donde vos naturalmente caminás, pero tenés como el equilibrio para volver a recuperar tu paso, tu marcha. La verdad es que cuando esto no ocurre y esto se repite, algo puede estar pasando. Exactamente. ¿No? Los mecanismos intrínsecos del mismo individuo no pueden ponerse en juego por alguna razón para frenar la caída o frenar la precipitación hacia el suelo. Fenómeno. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en casa, que vendría a ser el ámbito natural donde uno está la mayor cantidad de tiempo, o inclusive por ahí el trabajo, porque esto también debiera ser una preocupación para todos, porque no hay adultos mayores que siguen trabajando, que están absolutamente activos y que de golpe se tropiezan o les aparece algo en el medio que hace que se caigan? Exacto. Mira, también estamos trabajando mucho en la calle, porque la calle es también un sitio muy importante de caídas. Muy importante. Mira, recorramos el domicilio. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel imaginariamente? Claro, ¿no? ¿qué Cada pasa a uno nivel se pone en su casa. Del living comedor? Ese living comedor colmado de muebles, con muchas alfombras, con poca iluminación, con algunas mascotas dando vueltas, o inclusive cables que transitan de un punto al otro. El televisor, la videocasetera, la computadora. O algún instrumento o algún elemento que quedó de otra época o no está bien adaptado, y entonces tenemos el tránsito del cable de un lugar al otro. Que en un apuro suena el timbre, suena el teléfono, la persona sale y ahí lo toma. Entonces, despejar de muebles la sala, lograr una muy buena iluminación, evitar las alfombras, especialmente las de pelo alto, tratar de usarlas de pelo raso. Que son las que se enganchan el pie. Claro. Uno tropieza. Tratar de tener la menor cantidad de muebles pequeños que estén interfiriendo en la dinámica de la circulación, ¿sí? Esto con respecto a la sala. Cuando la persona sufre una caída, debe levantarse lentamente, debe tomar conciencia de qué es lo que le pasó. Y muchas de las caídas pueden tener lugar en la sala, pero dejemos la sala y pasemos, por ejemplo, al baño. ¿Qué pasa en el baño? Nuevamente, el tema de la iluminación. Como ves, el tema de la iluminación es un tema fundamental. Sí. La presencia de alfombras antideslizantes en la bañera también es de rigor, porque la persona entra a la bañera y ahí es donde puede deslizarse. Ojo con los pasamanos o con los estantes que están puestos a una altura muy elevada.
viste que uno coloca el shampoo, el jabón en un estante más alto. Eso no conviene porque la persona tiene que hacer una hiperextensión. Pierde el equilibrio. Exacto. Puede marearse por esta hiperextensión que hace al agarrar el elemento del estante. Ni que hablar el que se trepa en el inodoro o en el bidé para agarrar algo que está inclusive más alto. Exacto. Y que eso provoca un brutal accidente porque no solamente se desliza, sino que se golpea contra el lavatorio o contra algo que está delante. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Una alfombrita también a la salida de la bañadera. Y lo que yo aconsejo siempre, en lo posible, tratar de abrir la bañadera, hacer una abertura para no tener que levantar la pierna para entrar, o si no, sacarla directamente la bañadera. El que puede adaptar tiene la posibilidad de refaccionar de algún modo el baño, que trate de evitar famoso la baño de hospital, ese que es piso con una pequeña... Claro, con un pequeño zócalo. Zócalo para evitar que el agua obviamente se pase para el otro lado. Exacto. Es lo más seguro. Eso sería lo ideal. Y la puerta del baño, si tenemos la posibilidad de mejorarla, debe abrir hacia afuera. Porque si alguien tiene algún problema en el baño, ¿cómo hacemos después para entrar? Si la persona quedó caída contra la puerta. Ah, son pequeños detalles. Y otro tema que sería interesantísimo es colocar la puerta corrediza. Eso sería ideal. Estamos hablando del ideal. Está bien, pero lo ideal, digamos, muchas veces uno piensa en invertir en medidas de seguridad que tienen que ver con otras cosas. Si nos olvidamos de lo primario. Exacto. Y que el ser humano va creciendo y debe adaptar el lugar donde vive a sus circunstancias. Y no muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a otras cosas, cuando la seguridad debería ser la principal prioridad. Fundamental. Las escaleras bien iluminadas de principio a fin, con una tirita antideslizante en cada escalón que permita que no se produzcan resbalones al bajar de la escalera. El otro día me decían, bueno, que una persona mayor tenga escaleras en su casa. No quiere decir nada. Una persona mayor puede subir y bajar escaleras perfectamente, no tiene ninguna restricción, pero sí con las medidas de seguridad. Fundamental, porque aparte la escalera realmente puede ser peligroso porque es el rebote, puede golpearse uno la cabeza y las consecuencias ser mayores. Exacto. Esto si queremos estudiar los factores extrínsecos de una caída. No, la calle lo mismo. La calle lo mismo, pero también hablar de los pisos y de digamos, un piso demasiado liso, demasiado encerado. Exacto, usar ceras antideslizantes como para evitar las patinadas. Y el tema de, hay una generación de mayores que utilizan los patines en las casas todavía. Dificilísimo. El otro día hicimos una reunión en la universidad y muchas personas levantaron la mano que aún tienen patines. Uno cree que ya no se usan más. Sí, patines o se sacan, no sé, en la casa de mi hermana te hace sacar los zapatos y uno circula en medias. Claro. Y bueno, y efectivamente, esa circulada en medias hace que uno pueda patinarse de un lado al otro y está la caída asegurada. Así que eso tratar de evitarlo. Bueno, ahora nos vamos a meter como en la consecuencia mayor que puede tener, o una de las consecuencias mayores que puede tener estas caídas si no tomamos estas medidas de seguridad que son básicas y fundamentales. Más allá de que uno igual se pueda caer, igual pueda tener una fractura de cadera, y gracias a Dios hoy tenemos recursos que permiten que esta intervención quirúrgica, que antes era realmente una situación de vida o muerte, hoy no lo es y tiene una muy fácil recuperación. La fractura de cadera es una patología altamente frecuente en la población anciana y a medida que va creciendo la edad de los pacientes, que se prolonga la tasa de vida, esta patología aumenta con muchísima frecuencia. Es una solución de continuidad, generalmente en el cuello del fémur, en la unión entre la cabeza femoral y el fémur proximal. Un paciente que tiene una fractura de cadera tiene seguramente comorbilidades como enfermedades cardíacas, presión alta, antecedentes de otras patologías. Hay a grandes rasgos dos tipos de fracturas de cadera, unas que son más cercanas al cuello femoral y otras que son un poco más lejanas al cuello femoral. Y depende de eso la manera en que se tratan. Los signos más frecuentes son el acortamiento de la pierna y el pie hacia afuera, el dolor importante, la impotencia funcional, o sea que el paciente por más que quiera no se puede levantar y caminar. Hay un 5% de fracturas que no se ven en la radiografía, que se llaman fracturas ocultas, que son como fisuras incompletas en el cuello femoral y solo se detectan con estudios de resonancia magnética. Todas las fracturas de cadera deberían internarse porque las que son incompletas se pueden completar en el domicilio y hay que operarlas
lo antes posible, no ese mismo momento cuando entran, sino estabilizar la parte general del paciente y generalmente dentro de las 24 a 48 horas. Una vez que pasan 48 a 72 horas del evento fracturario, la tasa de complicaciones de estos pacientes aumenta drásticamente. Cuando la fractura es más lejos del cuello femoral, generalmente se pone un clavo placa. Cuando la fractura es más cercana al cuello femoral, involucra también unas pequeñas arterias del cuello femoral que irrigan la cabeza femoral. Entonces, por más que uno lo arme a la perfección, eso generalmente no consolida. Entonces, esos son los casos que uno prefiere usar un reemplazo total de cadera, una prótesis, y eso le permite al paciente volver a su estado previo al corto plazo. Bueno, todos conceptos que pensamos que no son así y por eso es tan importante revalorizarlos y remarcarlos. Existe una posibilidad frente a la caída, que es la operación, frente a la dificultad para caminar o la pérdida de movimiento, que vuelve a ser la operación, que esto no es algo que inhabilita, todo lo contrario, le va a dar mejor y mayor calidad de vida a la persona, porque el pánico a la caída tiene que ver o está directamente relacionada con esto, ¿no? Exacto. Me van a tener que operar de la cadera y después ya no voy a quedar bien. Exacto, exacto. Ante una caída queda una sensación de temor post-caída. Sí, exacto. Que es importante de trabajar. Nosotros trabajamos siempre en equipo con el traumatólogo, con el kinesiólogo, fuertemente en la rehabilitación de la persona que sufre caídas. Cuando a mí me acontece esto con algún paciente, lo que le pido al kinesiólogo, motivo de mi pedido, fortalecimiento de marcha, equilibrio y prevención de caídas. Esto es lo que yo quiero. Ya tuve la luz de alerta, ahora quiero trabajar para que no se vuelva a repetir. Para que no se vuelva a suceder. ¿Sí? Y esto se habla y debe hablarse también a nivel familiar, porque no es solamente la persona que viene con las normas de seguridad en el domicilio, como nos plantearía la doctora, si no hay una aceptación por parte de la familia que se va a comprometer a que eso suceda. Porque muchas veces el adulto mayor, supongamos que vive en la familia de sus hijos y dice, y el hijo le dice, no, pero escúchame, viejo, yo no puedo modificar la casa en función tuya. Claro. No, pero hay cosas básicas, sencillas que pueden realizarse. Exacto. Además también tenemos problemas que no tienen que ver solo con el ambiente, es decir, ¿qué medicamentos está tomando esta persona? ¿Tiene algún problema visual? Lo tengo que tener en cuenta, hacerle un muy buen estudio de la visión y ver qué está ocurriendo. Una reducción del campo visual va a generar una repercusión en el equilibrio. Por supuesto. ¿Qué pasa con la audición? Nosotros sabemos que con el envejecimiento la audición se compromete. Se compromete inexorablemente por el fenómeno de artrosis que involucra a todo el cuerpo. Exacto. Entonces, si hay un trastorno auditivo, seguramente va a haber una repercusión en el equilibrio. Fenómeno. Entonces, tenemos que hablar con la persona y, como decís vos, con su familia para concientizarla sobre estos factores. ¿Qué pasa con la presión? Si la presión está muy bien tratada por su cardiólogo, quizás tiene valores muy bajos que lo hacen también precipitarse al suelo. Bueno, Cintia, muchas gracias. Hemos aprendido, aunque sea esto, ha servido de un semáforo para que todos empecemos a pensar en qué condiciones vivimos y qué podemos modificar para evitar las caídas. Gracias por haber venido. Un placer y gracias por invitarme. Hacemos una pequeña pausa. Después de la misma, ya la están chistando a Cintia para que no se vaya. Yo me iba a bajar y ya casi te ibas a caer y ya era el colmo de todo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de la alimentación adecuada del bebé entre los 6 meses y el año. No te lo pierdas, ya venimos. Voy por rutas que desconocía, donde el viento sopla vida, puedo oírlo late en mi corazón. Si quieres nos vamos juntos, donde ver nacer el sol.